Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias a tantas caras conocidas que siempre siguen las actividades del movimiento, gracias a nuestros presentadores y a los miembros del panel que vamos a tener hoy día. Vamos a hablar sobre este tema, cuando la informalidad no solo es económica, un país al borde del colapso institucional. Formal e informal. Estas dos palabras en el Perú de hoy definen no solo nuestra economía, sino la manera en cómo funciona nuestra sociedad. Algo formal es aquello que se rige por normas claras, predecibles, legítimas. De hecho, la formalidad es la base de la confianza. Y es la diferencia entre el caos y el progreso, entre la arbitrariedad y el Estado de Derecho. Lo informal, en cambio, es aquello que se mueve al margen de las reglas. Es la improvisación, es la opacidad, es la arbitrariedad, es la discrecionalidad sin control. Pero la informalidad no es solo empresas sin RUC, trabajadores sin derechos o transacciones sin impuestos. La informalidad es un problema mucho más profundo. En el Perú de hoy, la informalidad es el ADN de nuestra política, es el ADN de nuestras instituciones. La informalidad es la norma, no la excepción. No constituye un desajuste al sistema, es el sistema. Tenemos un Estado que regula sin planificación, que administra sin transparencia. Tenemos un Congreso que legisla sin rendición de cuentas. Tenemos jueces que interpretan la ley según intereses particulares. En el Perú las reglas existen, pero solo para algunos. Las leyes están escritas, pero son negociables. Esa es la verdadera naturaleza de la crisis que enfrentamos. La informalidad ha tomado el control de nuestras instituciones y de nuestra política. Allí está el Congreso que tenemos, para que cambiar la Constitución es tan fácil como para un comerciante informal mudarse de local para evadir ser fiscalizado. Allí están los gobernadores, alcaldes, muchos de los cuales sirven a redes criminales. Allí está también la legislación que no responde a un plan de desarrollo, sino a los intereses de quienes pagan mejor. Cuando la informalidad es la norma, la democracia es una farsa. No es exageración decir que el Perú está al borde del colapso institucional. El Congreso ha convertido la ley en una moneda de cambio. Las reformas necesarias han sido secuestradas por grupos mercantilistas. En muchas regiones el crimen organizado no opera ya en forma agazapada. Es el poder real. Basta con mirar para atrás. Madre de Dios. El Braem, y muchas zonas de Tumbes, Piura, Loreto, Trujillo, Lima y el Callao. Y el resultado de todo esto es devastador. El Estado ha dejado de ser un árbitro confiable. Las instituciones que deberían garantizar el equilibrio de poderes han sido debilitadas y capturadas, y las leyes no se aplican con imparcialidad, sino según la conveniencia de quienes ostentan el poder. La corrupción, lamentablemente, se ha convertido en el sistema operativo de la política peruana. En lugar de ser una anomalía, la corrupción se ha normalizado como el mecanismo habitual para acceder al poder y mantenerse en él. Los cargos públicos no se ocupan por mérito, sino por lealtades políticas y por clientelismo. Y eso genera un aparato estatal ineficiente, sobredimensionado y diseñado para servir intereses particulares antes que el bien común. Las economías ilegales han dejado de ser marginales. Ya no operan en la sombra. El narcotráfico, la minería ilegal, la tala indiscriminada han adquirido poder político y poder económico. Y redes criminales controlan territorios, financian campañas políticas, ponen a representantes en cargos de elección popular y logran ¿qué cosa? Que se legisle en función a sus intereses. Esto está pasando hoy en el Perú todos los días.
Y la confianza entonces se ha desplomado, aquella la que nos decía Alfredo ahora. Cada día hay más desconfianza. Más del 60% de los peruanos cree que un gobierno autoritario sería preferible si lograra resolver los problemas del país. Andamos buscando a los Bukele, ¿no? A los Milei, a los Trump. Cuando la población deja de creer en la democracia, se abren las puertas al populismo, al autoritarismo y a la legitimación de líderes sin escrúpulos. La crisis institucional es el resultado no de ahora, no del profe Castillo, de décadas. Y la pregunta que debemos hacer no es cómo llegamos hasta aquí, sino cómo salimos de este laberinto antes de que el país colapse definitivamente. La informalidad constituye una enorme barrera para la democracia. En el Perú, la mayoría de los ciudadanos vive al margen del Estado. No recibe servicios, no tiene derechos garantizados, no participa en la economía formal. ¿Cómo esperamos entonces que estos ciudadanos defiendan una democracia de la que nunca han sido parte? Porque democracia no es solo votar pues cada 4 o 5 años. Hay varias consecuencias. Una, desconfianza en el Estado. Para millones de peruanos el Estado nunca estuvo presente en sus vidas, nunca. Esto explica la indiferencia ciudadana y en muchos casos explica el rechazo hacia el Estado de Derecho, hacia la institucionalidad y la democracia. Una segunda consecuencia, la corrupción. La mayoría de la población, al operar fuera del sistema formal, hace que la corrupción se convierta en el mecanismo de acceso a oportunidades, una suerte de, vamos a decirlo entre comillas, atajo legítimo. Y este vacío, los favores, las redes clientelistas, pasan a ser vistas entonces como ¿qué? Como herramientas necesarias para avanzar. Y la línea entre la informalidad y la ilegalidad se hace borrosa. Y surgen las mafias, y las extorsiones, y los sicariatos. Hoy día coexistimos en el Perú una minoría, como la que está en esta sala, formal, y una gran mayoría informal, que sobrevive, no que vive, que sobrevive. ¿Y esto qué genera? Genera una sociedad fragmentada, desigual. No hay tejido social. Y al no haber un proyecto de sentido común, el resentimiento y la polarización se intensifican y crean un terreno fértil ¿para qué? Para el populismo, para la manipulación política. Y las consecuencias de todo esto son evidentes. Tenemos una política mercantilista, transaccional, clientelista, donde las decisiones no se toman en función del interés general, sino de quién paga más, de qué grupo presiona mejor o de quién tiene más poder en la negociación. Y una verdad incómoda es la que ha señalado la historiadora Carmen McEvoy. En el Perú, la corrupción es un mecanismo de ascenso social. Miren lo que dijo ella. Lejos de ser vista como un escándalo, la corrupción es concebida como una estrategia de éxito. ¿Qué significa esto? Que si la corrupción permite el acceso a la riqueza y al poder, entonces se convierte en un comportamiento aceptado generalmente, socialmente, y se produce lo que se conoce como la legitimación de las prácticas corruptas. Significa también que si beneficia a unos pocos en desmedro de las mayorías, genera ¿qué cosa? Pobreza, estancamiento, desigualdad, exclusión. Y cuando las instituciones no cumplen su rol, se produce la desconfianza, el debilitamiento institucional. Para esta entrevista que concedió Carmen McEvoy a Perú 21, ella destacó que desde la independencia, el Perú no ha logrado formar un sentido de comunidad. La corrupción siempre ha sido vista como el medio. Y la política no como un servicio, sino como un botín. Y entonces, ante una sociedad tan fragmentada, en la que cada sector busca sobrevivir por su cuenta, toca preguntarnos qué podemos hacer los empresarios, los CEOs, los líderes de negocios para revertir o por lo menos para mitigar esta situación. Y hasta ahora hemos evitado involucrarnos en estos temas mediante una serie de excusas y razones válidas, con sustento. La principal es que no sabemos cómo hacerlo.
Independientemente de lo que argumentemos, ese vacío que hemos dejado ha sido ocupado por fuerzas que están destruyendo la poca institucionalidad que nos queda en el Perú. Y vaya que lo están haciendo con éxito. Pero miren, y acá en esta sala hay muchos empresarios, líderes del sector privado. ¿Qué hacemos los empresarios, los CEOs, cuando no sabemos hacer algo? ¿Qué hacemos? Llamamos al que sabe. La famosa tercerización o outsourcing. Bueno, lo mismo podríamos hacer eso con los temas de gobernabilidad y de democracia. Pues no se trata que todos nos convirtamos en expertos en políticas públicas, de lo que se trata es de poner los imperativos del Perú en nuestras agendas. Porque si hay una cosa que hacemos bien los empresarios, es que cuando ponemos algo en nuestras agendas, vamos a ejecutar. Hasta ahora no hemos puesto esto en nuestras agendas. Democracia, instituciones, gobernabilidad, podemos jugar un rol importante tercerizándolo. Es necesario que hagamos un examen de conciencia para definir con nosotros mismos, frente a nosotros mismos, cuál es la responsabilidad que tenemos. ¿Esta es una chamba del otro? ¿Voy a esperar a que el otro me resuelva el problema? ¿O yo tengo un rol que jugar? Porque capacidad tenemos. Lo que requerimos es voluntad, decisión. Y hay muchas cosas que podríamos hacer. Si ustedes me permiten, quisiera mencionar unas pocas. No es una lista completa ni perfecta, pero ahí hay algunas ideas. En primer lugar, podríamos financiar equipos de pensamiento y equipos de acción independientes, porque sin conocimiento no hay solución. Cuando nos comparamos con los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y México, y contamos los think tanks y do tanks que hay en esos países, y los comparamos con los que hay en el Perú, nos barren. Nos barren. Una cosa que podríamos hacer es crear alianzas con universidades. Hoy tenemos una asociación con ESAN, acá está su rector, con universidades y escuelas de negocios para innovar en gestión y políticas públicas pensadas en el mejor interés del país, porque no podemos y no debemos limitarnos solo a la actividad productiva o a los mercados. Ya hemos visto que eso no funciona. Si viviéramos en Irlanda, en Islandia, en el Canadá, en Alemania, en los países nórdicos, sí, ahí sí, pero vivimos en el Perú, acá las instituciones no funcionan. Una tercera sugerencia es colaborar en la formación de líderes democráticos, porque sin formación cívica, sin liderazgo ético, sin participación ciudadana, la democracia es un simulacro. Una cuarta recomendación es ejercer presión pública, o sea, hacer bullying, levantar la voz. Tenemos poder, deberíamos usar eso. Nosotros, los que tenemos poder de incidencia e influencia, deberíamos ser la voz de aquellos que no tienen voz. Y si mis políticas corporativas no me lo permiten, esas son excusas. Liderazgo empresarial activista. ¿En qué? ¿En qué, por ejemplo? En exigir la reforma del sistema de administración de justicia para garantizar su independencia, su eficiencia, en presionar para que se lleve a cabo la reforma política tan necesaria. Si estamos como estamos es porque no hemos llevado a cabo una reforma que nos arregle tener las autoridades que tenemos, o la reforma del sistema de descentralización o regionalización. Usemos nuestro poder de influencia para denunciar la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales y regionales. ¿Saben lo que pasa? Yo he sido en mi vida pasada auditor. Y si hay una cosa que tenemos los empresarios es que no denunciamos. Podríamos tomar la decisión de no cruzar la raya. Y ahí nos quedamos. Eso hace daño. Sin quererlo, somos cómplices. Pasivos, pero cómplices. Deberíamos usar nuestro poder para defender la institucionalidad y el Estado de Derecho en todos los espacios posibles. Apoyar proactivamente la transparencia en el financiamiento de partidos políticos, en financiar programas de educación cívica, Cecilia comentaba, unas iniciativas muy interesantes, en respaldar medios de comunicación e incluso el periodismo de investigación. Porque si hay algo en un país donde la justicia no funciona, los medios independientes, las plataformas independientes y el periodismo de investigación son cruciales para defender la democracia. En fin, hay muchas cosas que podríamos hacer y el problema no es que no podamos, es que todavía no nos hemos decidido. Es un error monumental persistir en el argumento de que la política no es nuestro terreno o seguir sosteniendo que no sabemos
cómo involucrarnos, por dónde empezar. Esa narrativa es ingenua y es profundamente peligrosa, porque el costo de no participar supera largamente al costo de hacerlo. Y como dijimos antes, si no sabemos, outsourcing. No estamos solos en esta lucha. Hay organizaciones en nuestro país a las que podríamos recurrir en busca de colaboración. Incluso existen instancias internacionales dispuestas a apoyar esfuerzos para restaurar la democracia y fortalecer la institucionalidad en el país. Debemos aprovechar el poder de estas organizaciones y establecer alianzas estratégicas en busca de soluciones. Termino con esto. ¿Para qué sirven las lecciones? Para aprender. Aprendamos entonces. Perú, el otrora milagro latinoamericano, uno de los países admirados que más crecía en el mundo, viene la pandemia y colapsa. Pero no fue el virus de la COVID-19 la que mató a casi 250.000 de compatriotas. Fue la corrupción, fue la informalidad política e institucional, fue un Estado que no supo ver a su gente. Eso es lo que nos mató, como en la guerra con Chile. En la guerra con Chile a Miguel Grau no lo mató un cañonazo chileno, lo mató la corrupción de su época. Por eso no pudimos estar preparados. Ese es el grave problema, esa es la, comillas, informalidad institucional y política que tenemos que vencer. Pero no quiero terminar esta exposición con un mensaje negativo. Estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. No somos Venezuela aún, no somos Nicaragua y menos Cuba. Si queremos un Perú con futuro, necesitamos líderes empresariales que asumen su responsabilidad ciudadana, porque antes que empresarios somos ciudadanos, y que vayamos más allá de nuestro balance, de nuestros estados financieros, porque al final del día, sin instituciones sólidas, sin una real democracia, no hay capitalismo posible. Y el capitalismo es la única fuente confiable de generación de empleo y de prosperidad. Hay que preservarlo. Y para eso necesitamos mejorar nuestra democracia y nuestras instituciones. Muchas gracias.